Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y nuevamente agradecerte por estar con nosotros, compartir este tiempo, esta enseñanza, y nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas quizás estar con un familiar, con un vecino, con un amigo y poder tomar quizá alimentos o disfrutar de algo juntos y a la vez también poder alabar el nombre de Dios y estudiar la palabra de Dios juntos y cada uno poder ser la iglesia en donde estamos. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando y terminando realmente una serie titulada En cada situación, estudiando un poquito la vida de Pablo, pero a la vez también enfocada a la iglesia en Filipos, ¿no? En Filipenses, estudiando el libro de Filipenses, y vemos que Pablo a través de esta carta está animando a la iglesia, la está exhortando, está tratando de fortalecerla para que continúen trabajando unidos, para que puedan difundir el evangelio, para que puedan apoyarse unos a otros, tener la misma actitud de Cristo. Y en el capítulo 4, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, habla y reta a la iglesia a que tengan ciertas características que reflejen ciertas virtudes en su vida, que deben de representar a Cristo y que les va a hacer evidentes como hijos de Dios y como seguidores ante el mundo. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia. Vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 4 y vamos a leer varios versículos, los vamos a leer todos, luego vamos a ir estudiándolos poco a poco, pero vamos a empezar a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 20 y dice lo siguiente: estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo necesario y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Y en estos versículos realmente vemos una larga lista y ciertas características, virtudes que Pablo le está animando a la iglesia a que las tomen como ejemplo, a que las recuerden, que las consideren, porque deben reflejarlas, deben obedecerlas, deben seguirlas. Y hay 4 áreas específicas que le dice a la iglesia, le está retando a los filipenses y nos reta hoy a nosotros a que también las recordemos.
al tener esta actitud de Cristo, a poder reflejar a Cristo en nuestras acciones. Y lo primero que nos llama a recordar es que podemos estar alegres en Cristo. Que debemos estar alegres en Cristo, por eso lo dice varias veces, ¿no? Alégrense, pero realmente yo sé que a veces nos cuesta estar alegres o tener gozo. Problemas de la vida. Yo sé que muchas veces si estás casado y tienes una pequeña discusión, y yo digo, cuando pasa eso con mi esposa, yo digo que no es realmente una discusión, sino cuando hablamos ambos muy apasionadamente, ¿no? Al final de un periodo de tiempo, quizás pasan unos 10, 15 minutos sin que nadie diga nada. De cierta manera, es como que no podemos estar alegres inmediatamente después de haber quizás tenido un tiempo así, ¿no? Pero no solamente en esos momentos, muchas veces trágicamente en la vida del creyente pasa que constantemente viven amargados, que constantemente viven quizás sin un gozo en su corazón. Y aquí en el versículo 4 empieza Pablo diciéndole: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Nos está retando a que estemos alegres. Esa debe de ser una característica que nos refleje como hijos de Cristo. Y seguro tú estás pensando, pero ¿cómo podemos estar siempre alegres? ¿Cómo podemos, ante las circunstancias y dificultades que tenemos, estar alegres? Y yo creo que Pablo es el mejor ejemplo y nos da y tiene el derecho para decirnos que podemos estar alegres, porque él estuvo encarcelado, él fue golpeado, él tuvo necesidad, padeció hambre, padeció frío. Yo creo que él tenía razones suficientes para vivir una vida amargada, mas sin embargo, él reflejó gozo y estaba animándole a la iglesia a que estuvieran alegres. Y nos recuerda hoy a nosotros que debemos recordar que la alegría no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Realmente el gozo que podemos encontrar en el Señor no es basado en nuestra situación, sino es basado en el hecho que tenemos una relación con Cristo y que no estamos solos, pero que Él está con nosotros, y poder entonces mantener ese espíritu de gozo. El versículo 5 luego dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, ese versículo 4 dice que su amabilidad sea evidente a todos. Está hablando de la amabilidad, ¿no? Al ser considerados, está diciendo que seamos amables. Esa debe de ser otra característica que como hijos de Dios debemos de reflejar, el ser amables. Cuando hablamos de amabilidad es el estar dispuestos a ceder tu derecho o un derecho y mostrar consideración, demostrar que consideras y mostrar amabilidad a otras personas. Yo creo que si te haces la pregunta, ¿estamos realmente siendo amables con los demás? Las otras personas que tú conoces que son hijos de Dios, ¿están siendo amables en todo lo que hacen? ¿Sabes? Eso yo creo que es un reto muy grande para la iglesia hoy, que debemos de ser los que estamos guiando, dirigiendo la amabilidad en este mundo. Y él dice al final, el Señor vuelve pronto. O sea, hay un sentimiento de urgencia, no es algo que si te da tiempo y cuando puedas. Es este sentido de debes hacerlo, ¿no? Que podemos reflejar y ser amables. El versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y esas otras dos características que nos está retando a tener como hijos de Dios, a no preocuparnos y a ser agradecidos. Y sé que ese versículo lo hemos oído antes y es algo que oímos constantemente, ¿no? Pero yo creo que aquí, cuando entendemos el contexto de cuando Pablo está escribiendo ese pasaje, que él está en prisión y le está tratando de animar a la iglesia en Filipos, diciéndole que estén siempre alegres en el Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, ante cualquier necesidad, y les está diciendo que no se preocupen. El día de hoy nos está recordando que no debemos de preocuparnos, y ese término preocuparnos está realmente refiriendo o es traducido del griego como ser ansiosos o no estar ansiosos, no vivir una vida ansiosa, y debe de ser algo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que cada día más sufre de ansiedad. Yo creo que
Un estudio reciente habla de casi 2/3 de personas de la población mundial está experimentando algún tipo de ansiedad. Y cada día más y más oímos de ataques de ansiedad y vemos que aquí entonces hay cierta área que como hijos de Dios nos está diciendo la respuesta, primero nos dice que no nos preocupemos, y la respuesta para no preocuparnos, la respuesta para la ansiedad el día de hoy dice es la oración. Que entonces vayamos a Él en oración y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Realmente el darle gracias a Dios debe de ser una acción que como hijos de Dios debe de surgir natural por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Darle gracias a Dios por todo significa que vamos a reconocer todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Él está haciendo, todo lo que Él permite, todo lo que Él envía a nuestra vida. Todo va a ser con un propósito y va a ser para bien. Y debemos de creer y confiar en esa promesa de Dios, que todo va a ser para bien. Entonces vemos que una de estas 4 áreas que Él le recuerda a la iglesia en Filipos y nos dice hoy a nosotros también que estamos llamados a recordar es que podamos estar alegres en Cristo. Número 2, nos dice que nos enfoquemos en lo bueno, que nos enfoquemos en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas verdaderas. Pero yo creo que realmente el problema hoy en día es que con el acceso y la velocidad que la información viaja, lamentablemente lo que más rápido viaja son las malas noticias, las cosas que no son de provecho en nuestra vida. En algún momento, no sé, constantemente estás oyendo malas noticias, medios sociales, las noticias, la radio, la televisión. Yo creo que eso empieza a impactar tu vida, empiezas a enfocarte y a vivir de una manera negativa. Por eso aquí el versículo 8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Dice: y que oyeron de mis labios y que vieron que hice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vemos entonces que nos está retando a enfocarnos en las cosas verdaderas, en las cosas buenas, en las cosas honorables. Y yo creo que todos podemos decir, bueno, sí lo queremos hacer, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos enfocarnos en esas cosas verdaderas, las buenas, las honorables? Y bueno, quizás el primer paso es leyendo quizás la Biblia un poco más de lo que la lees. El poder ir a la palabra de Dios y leer lo que Él tiene que decirnos va a ayudar a tu corazón a enfocarte en las cosas verdaderas, en las cosas buenas. El poder orar constantemente y darle gracias a Él por lo que Él permite y hace en tu vida. Quizás el poder escuchar música de adoración, música que pueda adorar al nombre de Cristo y que tu corazón pueda adorar y alabar a Dios, puede ayudarte a enfocarte en las cosas verdaderas, las cosas buenas. Otra manera puede ser sirviendo a los demás, sirviendo a otras personas. Quizás va a hacer que te enfoques más bien te desenfoques de las cosas malas o de las cosas negativas, y que al ayudar a otros te ayude a enfocarte en las cosas que son buenas, en las cosas verdaderas que le agradan a Dios. Quizás evitar contenido negativo. Como lo mencioné antes, quizás muchas veces llenamos nuestra mente, nuestros oídos de solamente noticias malas y trágicas. Quizás debemos de evitar cierto contenido negativo para ayudarnos a enfocarnos en las cosas buenas. El quizás pasar más tiempo con personas positivas, ¿no? Y personas que de alguna manera también demuestren compasión a los demás. Eso puede ayudarnos quizás a hacer cosas que fomenten alegría y gozo en la vida de otras personas, el reflexionar en la creación de Cristo y lo que Dios ha hecho. O sea, hay maneras que podemos hacer, hay cosas que podemos hacer para enfocarnos o ayudarnos a enfocarnos en las cosas buenas. ¿Y qué pasa entonces? Dice que cuando hacemos eso y nos enfocamos en eso, dice que Dios, el Dios de paz, estará con ustedes. Vamos a tener este sentimiento de paz. Ahora, no significa que Dios no esté con nosotros, a no ser que eso suceda. Él está todo el tiempo con nosotros. Lo que pasa es que no vamos a sentir o experimentar esa paz porque quizás no estamos enfocados en las cosas que debemos enfocarnos, y por lo mismo no nos damos cuenta que Él está ahí, que ha estado ahí todo el tiempo. Yo no sé si te ha pasado antes, pero que quizás has tenido algo o a alguien a tu lado y por un tiempo no te diste cuenta que ha estado ahí,
Y finalmente descubres, ¿no? Y quizá le preguntas, oye, ¿cuánto tiempo has estado acá? Y te dicen, he estado aquí 10 minutos viendo todo lo que has estado haciendo. Hemos estado tan desenfocados que no nos hemos dado cuenta que esa persona o que algo está a nuestro lado, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos buscado nuestros anteojos y están en nuestra frente? Estamos buscando las llaves o el celular y está en tu mano. Estamos distraídos, estamos desenfocados. Dios nos está animando a que nos enfoquemos en las cosas buenas, que no permitamos y no pongamos nuestro enfoque en las cosas malas, que podamos realmente darle importancia a lo que Él está comunicándonos en su palabra. Hay 4 cosas que dijimos que Pablo le está animando a la iglesia, recordando, les está diciendo que pueden estar alegres en Cristo en cualquier situación. Número 2, les dijo que se enfoquen en lo bueno. Número 3, nos está diciendo que somos fortalecidos por Cristo, que el que nos da las fuerzas para poder continuar adelante, para poder salir adelante, para hacer la tarea o lo que nos ha llamado a hacer, es a través de Cristo. Él es quien nos fortalece. Versículo 10 de Filipenses 4. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y aquí este famoso versículo: pues todo lo puedo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y tenemos que ver ese contexto, ¿no? El contexto del cual Pablo está escribiendo, y finalmente llega a ese versículo de que todo lo podemos en Cristo y que Él es el que nos da las fuerzas. Y yo creo que al entender el contexto, que Él está en prisión, que Él está encarcelado, que ha pasado necesidad, está agradeciéndoles a la iglesia, porque sonaba un poco sarcástico, pero yo creo que Él estaba siendo muy honesto, ¿no? Que Él le han ayudado y que no lo habían podido hacer antes porque no podían, pero igual Él no pasó necesidad porque había aprendido a poder vivir realmente y tener contentamiento en toda área en su vida. Yo creo que esa es una característica que no es natural en nosotros y que nos está retando a que como hijos de Dios reflejemos el contentamiento. Yo creo que muchos hoy nos caracterizamos por el descontento, porque no estamos contentos con nada. ¿Cuántos quizás por un tiempo han deseado algo o alcanzar algo, y te pasa que cuando finalmente lo obtienes, o cuando finalmente llegas a eso que habías tanto deseado, y después de un tiempo ya no tienes contentamiento, no te da gozo haberlo tenido, alcanzado? ¿Y qué pasa? Si era un carro, quieres otro carro mejor, o deseas otro carro mejor. O si era un trabajo, deseas otro trabajo mejor. Si era una casa, deseas una casa más grande. Si era un mejor estilo de vida, deseas algo mejor, deseas más ropa. Vemos que constantemente no hay contentamiento en nuestro corazón. Y aquí Pablo está diciendo que él aprendió a tener contentamiento en cada situación, y que al hacerlo era Dios el que lo fortalecía para enfrentar cualquier cosa en su vida, que todo lo podía hacer, todo lo podía enfrentar por Cristo, porque Él era el que lo fortalecía. Vemos el poder de ese pasaje ahora al entender su contexto. ¿Cómo es que nosotros hoy podemos entonces hacer eso? ¿Cómo podemos tener contentamiento en cada situación de nuestra vida? Bueno, yo creo que lo primero es que debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo, sabiendo que Él está al control de todo, siendo agradecidos por lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida, y que Él va a fortalecernos en cada circunstancia. Pero quiero darte otras áreas quizás que pueden ser más prácticas, que nos pueden ayudar a aprender a tener contentamiento en nuestra vida. Y pueden ser quizás estas preguntas, si te puedes hacer estas preguntas. La primera es quizá ¿qué cosas específicas o por qué cosas específicas puedo agradecer a Dios el día de hoy? Haz una lista de las cosas específicas que Dios ha hecho en tu vida y dale gracias a Él. Otra pregunta puede ser: ¿cómo puedo ver la mano de Dios en mis circunstancias actuales, tanto en los tiempos de abundancia como en los de necesidad? ¿Cómo puedes ver tú la mano de Dios? Piensa si has podido percibir lo que Dios ha hecho aún en esos momentos de necesidad.
Y una tercera pregunta puede ser: ¿de qué manera puedo ayudar a otros con lo que tengo, en lugar de enfocarme en lo que me falta? Quizás el poder pensar de lo que Dios me ha dado, cómo puedo hacer una diferencia y ayudar a los demás, en vez de estarme enfocando en todo lo que quizá no tengo o lo que me falta. Y yo creo que esta serie de preguntas puede ayudarte a encontrar ese contentamiento en Cristo. En cada situación, saber que Él te va a fortalecer y que lo podemos hacer, todo lo podemos enfrentar, todo porque Él nos fortalece. Y de estas 4 áreas nuevamente importantes que Pablo le está recordando a la iglesia en Filipos y que nos recuerda hoy a nosotros, es que podemos estar alegres en Cristo, que Él es la razón de poder tener gozo en nuestra vida, que nos enfoquemos en lo bueno, que estemos atentos, enfocados en lo verdadero, en poder hacer una diferencia, que somos fortalecidos por Cristo, que Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y número 4, que Dios provee al ser generoso. Realmente yo creo que Pablo fue bendecido por la generosidad de otras personas, y cuando nosotros somos generosos para poder ayudar a expandir el evangelio como lo hizo la iglesia de Filipos, Dios hace cosas grandes a través de esa generosidad. Fíjate, al terminar de leer del versículo 14 en adelante, dice: de todos modos yo sé que han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Vemos la generosidad de esta iglesia. Dice: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban la recompensa por su bondad. Y hay una recompensa a la bondad. Dice: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, aún estando en prisión. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante y aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, y este es otro pasaje muy popular, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Que toda la gloria sea para nuestro Padre por siempre y para siempre. Vemos que las ofrendas, la generosidad, realmente son un sacrificio agradable a Dios. Y dice sacrificio porque sí, muchas veces es sacrificial el poder dar, el poder ofrendar para apoyar a una iglesia, para apoyar ministerios, para poder apoyar misiones en otras partes. Pero quiero hacer un paréntesis y quiero aclarar que hay una diferencia entre la generosidad y hay una diferencia entre el diezmo. Porque muchas veces pensamos que cuando Dios nos llama a diezmar, basta con una ofrenda y eso está bien. Pero la generosidad y la obediencia al diezmo son 2 cosas diferentes. El diezmo realmente es un paso de obediencia a lo que Dios pide de nosotros. La generosidad, por otro lado, entonces, es algo que Dios ve como una ofrenda agradable y grata a Él, pero son 2 cosas diferentes. El ser obedientes con tu diezmo y el ser generoso con una ofrenda sacrificial, con una ofrenda de olor grato a Él. Vemos que Dios toma nuestras ofrendas y nuestra generosidad como algo agradable. Nuestro diezmo lo ve como algo de obediencia, como un paso de obediencia si estás siendo obediente o no, pero la generosidad al tú dar es algo que Él ve agradable a Él. Y Pablo dice que fue bendecido por el apoyo de la iglesia, esta iglesia en Filipos que generosamente dio, que ofrendó. Por eso él dice que él estaba abastecido con sus ofrendas, él estaba siendo bendecido. Y sabes qué lindo sería poder pensar que en unos años pudiéramos recibir la carta de un misionero, de un ministerio en otro país, quizás de un pastor, un siervo, alguien que diga: gracias a su apoyo, gracias a su generosidad, Dios hizo esto y me proveyó, ¿no? Yo creo que eso sería algo lindo poder experimentarlo, y que Dios nos está retando hoy, nos anima, como lo hizo a los filipenses, a confiar en la provisión de Dios. Y ese pasaje: este mismo Dios quien me cuida suplirá de todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y ese pasaje sé que lo hemos oído, sé que nos aferramos
a eso, que Dios va a proveer de acuerdo a sus riquezas, pero debemos de entender el contexto. No podemos ignorar el contexto del cual Pablo está escribiendo. Está haciendo referencia a su generosidad, al hecho que ellos han sido generosos al dar y apoyar, el poder difundir el evangelio, a esa generosidad. Entonces él pide que Dios suplirá, y él sabe que Dios va a suplir en ellos, porque es el Dios que le ha suplido a él estando en prisión, y le va a proveer a ellos lo mismo. Y nosotros no podemos quizás de alguna manera hacer ese versículo, aferrarnos a ese versículo, adueñarnos de ese versículo, ignorando la primera parte que está diciendo, y no estamos siendo generosos. No podemos esperar que Él pueda proveer a esa necesidad si no hay generosidad en ti. No podemos esperar que Él pueda proveer si no estamos siendo obedientes con lo que nos está pidiendo. En tu diezmo, en una relación, en un paso de obediencia a un servicio que está pidiendo de ti, estás siendo obediente. No podemos esperar que esa provisión si no hay contentamiento en nosotros. No podemos esperar esa provisión si no hay un agradecimiento de nuestra parte. Yo creo que hoy nos está retando, y Pablo estaba retando a la iglesia en Filipos a que estuvieran siempre gozosos, que estuvieran alegres, porque Cristo estaba con ellos, que no se enfocaran en las cosas malas, pero que se enfocaran en lo bueno, en lo positivo, que pudieran estar siempre dispuestos a servirle, que estaban siendo fortalecidos por Cristo, que Cristo les podía dar fuerza para hacer cualquier situación que enfrentaran, y que Dios proveería a su generosidad. Como yo sé, Dios provee cuando somos generosos. Ahora, no lo vamos a hacer con un interés de que esperar entonces qué me va a dar Dios, porque Dios ve nuestro corazón, pero Él espera, y nuestro deseo es que podamos realmente ser generosos y poder darle a Dios de un corazón puro y de un corazón sincero, poder realmente ayudar a expandir el evangelio, poder ayudar a plantar iglesias, poder ayudar a multiplicar la iglesia en todo lugar, y así poder continuar la tarea que Dios nos ha dado. Así que yo sé que el día de hoy Dios nos ha retado como iglesia a que podamos reflejar estas características, estas virtudes que encontramos a lo largo del libro de Filipenses, una carta que Pablo usó para animar a una iglesia que estaba padeciendo internamente de conflictos, de problemas, diferentes situaciones, pero haciéndolo desde la prisión, animándoles, y el día de hoy nos está animando a que realmente podamos despertar y ser esta iglesia, ser los representantes de Jesús en la manera que Él desea, con las características de Jesús, con la actitud de Cristo, y poder hacer discípulos en todo lugar. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso que nos da, Señor, la Biblia como ese manual de instrucción. Gracias porque el día de hoy tú nos tú nos recuerdas, Señor, que debemos reflejarte en toda acción, en todo lo que hacemos, Señor. Que el día de hoy tú nos retas a que podamos tener esa misma actitud, que podamos reflejarte, Señor, que podamos enfocarnos en lo bueno, poder decir, Señor, voy a confiar en lo que tú vas a hacer en mi vida, poder ser generosos, poder realmente continuar ayudando a expandir el evangelio, Señor, y que tomemos también la responsabilidad de poder hacer discípulos y expandir las buenas noticias, Señor, con otras personas. Gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestro corazón. Gracias porque tú nos permites ser parte, Señor, como iglesia, para la labor de expandir tu evangelio, expandir las buenas noticias con otras personas a nuestro alrededor. Señor, yo te pido que podamos realmente estar dispuestos a hacerlo, que podamos estar dispuestos a decir, sí, aquí estoy. Quiero servirte, quiero obedecerte, Señor, y que podamos realmente estar gozosos, que podamos enfocarnos en esas cosas que vienen de ti, Señor, que son buenas, poder ver que tú nos vas a fortalecer para hacer la labor que tenemos por delante, y confiar que tú vas a proveer en cualquier necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, ayúdanos a responder siempre, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, el día de hoy solo quiero animarte a que continúes dando esos pasos de fe, continúes dando en obediencia
esos pasos a los cuales Dios te está llamando a hacer. Y si te reta a que puedas dar y ser generoso, yo te animo a que lo hagas. Y que confiemos que Dios va a proveer y hacer cosas grandes y maravillosas a través de tu obediencia. Que Él está en todo momento a nuestro lado, nos sostiene, nos provee y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.